Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio que vamos a estar realizando con la Mishnah y la app del templo. Vamos a hacer más que nada un recorrido, más que un estudio, vamos a hacer un recorrido del templo con la Mishnah, en donde vamos a aprender el funcionamiento del templo, cuáles eran los pormenores de cómo era el día a día dentro del templo y a la hora de presentar, por ejemplo, las ofrendas. Vamos a iniciar este recorrido con el Tratado Tamid. Vamos a enfocarnos en el Tratado Tamid, que es la ofrenda del sacrificio diario o la ofrenda diaria. Recuerden que esa es la del corderito por la mañana y por la tarde. Y vamos a introducirnos en el templo y conocer cómo era el funcionamiento. Cuál era el protocolo que tenían que hacer los sacerdotes desde que se levantaban hasta que terminaban su faena diaria y cómo era manipulado también esta ofrenda. Entonces, quiero que vayamos al Tratado Tamid, pero antes de ir al Tratado Tamid, quiero invitarlos, familia, a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, en donde ya están disponibles 3 estudios completos del templo en español, el 101, 102 y 103. Y además de eso, está disponible el curso o el discipulado de los del camino, basado en lo que es la metodología de estudio que nuestro hermano Rico Cortés nos ha enseñado para comprender aún mejor la Biblia en su contexto. Los invito a que se suscriban, a que sean parte, familia. Les comento algo personal. Para mí ha sido de gran bendición poder aprender la metodología de estudio, porque me ha dado las herramientas y el fundamento para poder entender las escrituras y poderlo compartir de una forma digamos, educativa, en donde puedo presentar la información y también presentar los recursos. Y no solo ha sido de bendición para mí, sino que también ha sido de bendición para mi familia y también para la congregación. Y que nos ha dado, como les decía, ese fundamento, un fundamento firme. Y también nos ha dado las herramientas para poder compartir y educar a otros, familia. Así que los animo a que se suscriban y que sean partes de Tesoros del Templo. Ahora sí, vamos al Tratado Tamid. Vamos a leer lo que dice el Tratado Tamid, el prefacio o la introducción del tratado, y nos dice lo siguiente. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, se ofrecía en el templo de Jerusalén como holocausto un cordero inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? Un cordero perfecto, un cordero que no tenía manchas, que no tenía defecto. Nacido aquel mismo año, que era llamado Olá Tamid, o era holocausto perenne, se traduce. O sea que era una ofrenda de holocaustos. Algo interesante, familia. Los invito a que estudien y que podamos aprender el sistema de ofrendas. De ahí que este sacrificio se llamaba abreviadamente Tamid, como lo conocemos. Es decir, perenne, permanente, o en último término, diario. Son las ofrendas diarias. El presente tratado describe los pormenores que afectaban a este sacrificio diario. Y ese es el objetivo de estos recorridos que vamos a estar haciendo juntos, familia. De poder aprender los pormenores y poder tener una dimensión, familia, de lo que era realmente el funcionamiento del templo. Y poder comprender el orden perfecto del Eterno. Porque realmente, familia, mientras más estudio el templo, me doy cuenta que esto era un mecanismo a gran escala de un reloj suizo, familia. Es una comparación que hago. Porque era tan perfecto, es tan perfecto el modelo que el Eterno le ha dado a su pueblo para el santuario, que realmente, wow, es impactante y hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Así que vamos a iniciar nuestro estudio. Y vamos a ver que en el Tratado Tamid va a comprender en 7 capítulos. El primer capítulo va a hablar sobre las guardias de los sacerdotes en el templo, el encargado de la vigilancia de las guardias y la repartición de los oficios y la limpieza del altar. En el capítulo 2 continúa con la limpieza del altar y el suministro de la leña. Capítulo 3. Repartición en suerte de los oficios, traída del cordero y de los utensilios de sacrificio. Apertura del templo, limpieza del altar interior y del candelabro. Capítulo 4. Sacrificio del cordero y partición. Transporte de los panes sacrificiales al altar. Wow, y eso es increíble porque ahora vemos que hay elementos adicionales en esta ofrenda Tamid. Capítulo 5.
oraciones de la mañana, preparación del incienso, capítulo 6, ofrecimiento del incienso, capítulo 7, normas, para el caso de que el sumo sacerdote celebre el sacrificio, bendición sacerdotal y cantos de los levitas. ¡Wow! O sea, miren todo lo que tenemos que aprender y todo lo que conllevaba esta ofrenda tamid. No era solamente manejar la sangre del animal, matar el animal y presentarlo en el altar. Miren todo lo que había detrás de esta ofrenda. Y vamos a ir estudiando uno por uno de estos capítulos. Así que en esta primera etapa, en esta primera parte del estudio del Tratado Tamid, nos vamos a enfocar en el capítulo 1, familia, que vamos a hablar un poquito sobre la guardia sacerdotal, el encargado de la vigilancia y lo que era la repartición de los oficios y el inicio de la limpieza del altar. Son cosas muy importantes y vamos a ver que hay mucho que podemos aprender y que nos va a ayudar también a entender un poquito más cómo debe ser nuestra vida espiritual, familia. Vamos al capítulo 1. Vamos a ir al primer párrafo del capítulo 1 del Tratado Tamid. Nos menciona lo siguiente. En 3 puestos montaban guardia en el templo los sacerdotes, en la cámara de Aptinas, en la cámara de la llama y en la cámara del fuego. La cámara de Aptinas y la cámara de la llama estaban en un piso superior y allí montaban la guardia los sacerdotes jovencitos. La cámara de fuego era abovedada, espaciosa y estaba rodeada de terrazas de piedra. Allí solían dormir los ancianos del turno del día siguiente, teniendo en sus manos las llaves del atrio del templo. Los jóvenes sacerdotes echaban sus colchonetas en el suelo. No dormían vestidos con las vestiduras sagradas, sino que se las quitaban, las doblaban y las ponían debajo de sus cabezas, y se cubrían con sus propios vestidos, o sea, con sus ropas regulares. Bien, aquí hay algo bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque esto nos determina que tenemos que conocer mínimamente lo que era la distribución de los edificios del templo, la geografía y la topografía del templo. Por eso yo los invito, familia, a que aquí en Tesoros del Templo van a poder ver un recorrido que hemos hecho completo desde la entrada principal del templo en el sector sur hasta llegar a los edificios principales, en donde nos vamos a poder ubicar fácil, poder comprender la geografía, dónde estaban ubicados y qué eran estos edificios que nos está nombrando el Tratado Tamid. Así que los invito a que vean ese estudio, ese recorrido que hemos hecho del templo que está disponible en Tesoros del Templo. Pero quiero compartirle, familia, este modelo en 3D del templo, de acuerdo a cómo era en el primer siglo, el segundo templo, en donde vemos que el edificio principal que está aquí, este es el templo, el edificio principal, en donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Y también aquí vamos a ver que hay 4 edificios, 2 en el sector norte, aquí es el norte, ese es el sector norte, y aquí es el sector sur, ¿bien? En donde nos menciona que los sacerdotes hacían guardia en 3 de estos 4 edificios. El primero que nos menciona es Bet Aptinas, que está ubicado en el sector sureste del templo. En la parte superior se encontraba la guardia sacerdotal del templo. También nos menciona que en la cámara de la llama, o también conocido como el Beit Hanitzot, que está en el sector noreste, también en la parte superior, se encontraba la guardia del templo. Y en un tercer edificio, que es este que está aquí, que es el Beit Hamoked, o conocido como la cámara de alojamiento o la cámara del fuego, se encontraba también la guardia del templo. Pero dentro de este lugar, de este edificio, que tienen unas medidas de 100 codos de largo por 50 de ancho, dentro estaban divididos en dos edificios, podríamos decir, de 50 por 50. En un lugar en específico nos menciona. ¿Por qué? Porque miren, nos menciona que en este lugar, en este edificio, en la cámara del fuego o la cámara de alojamiento, existían terrazas en donde podían dormir los sacerdotes, los que estaban de guardia.
También, o sea, de guardias, recuerden que los sacerdotes servían 2 semanas al año, o sea, estaban toda una semana, cada orden sacerdotal estaba una semana o 2 semanas al año, estaban completamente en el templo, enfocados en hacer su servicio. O sea, estaban una semana adentro, terminaban esa semana, se iban y después volvían de vuelta otra vez en el año cuando les correspondía según su orden. Bien, entonces nos menciona que hay un lugar específico. Bien, ese lugar lo vamos a ver aquí en el Beit Hamoket, se encuentra aquí, en esta parte, en donde está marcadito ahí con una cruz. Esta es la parte en donde estaban los sacerdotes, montaban guardia y también era el lugar donde descansaban los sacerdotes. Bien, entonces vamos a ir a la app del templo y vamos a conocer ese lugar. Esta es la cámara del alojamiento. Como vemos, es de acuerdo a como nos describe la Mishnah. Es un lugar donde los sacerdotes podían pernoctar, en donde estaban los lugares en donde podían dormir, donde podían preparar sus alimentos, se podían sentar, podían comer los alimentos. Y además nos menciona que hay una particularidad. Dice que habían unas terrazas, que justamente son estas que estamos viendo allá al fondo, en donde se encontraban las colchonetas, los catres, las camas, en donde dormían los sacerdotes. Dice que los sacerdotes más ancianos dormían en los catres o en las camas, y los jovencitos se acostaban sobre las colchonetas en el suelo, y nos dice cómo también ellos manipulaban las vestimentas sacerdotales a la hora de dormir. Pero hay un detalle bien interesante en esta cámara, que quiero que vayamos hacia este otro sector, justamente aquí, familia. Esta losa que vemos aquí, que es distinta al resto, que vemos una losa con un anillo de metal. De acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot, capítulo 1, del párrafo 6 al 9, nos menciona que en este lugar era en donde se guardaban las llaves del templo. Había una cadena que conectaba con el lado exterior, que era hacia aquel lado, en donde había un levita de guardia. Había un levita haciendo la guardia, y de este lado había un guardia de las llaves que era un sacerdote. Por lo general era un sacerdote joven que dormía aquí en este lugar. Colocaba sus ropas como almohada y colocaba su colchoneta y dormía en este lugar custodiando las llaves del templo. Eso es lo que nos menciona el Tratado Midot 1, 6 al 9. Bien, es bastante interesante porque ahora ya sabemos dónde estaban las llaves que menciona el Tratado Tamid. Además de eso, quiero que vean este otro detalle, familia. Si vemos aquí, nos menciona también que hay una cámara abovedada. Justamente es esta que tenemos aquí al frente. Esta cámara es la cámara en donde se almacenaron las piedras del altar que reedificaron los macabeos. Recuerden que cuando fue la época de los macabeos se había profanado el altar. Ellos al recuperar el templo, rededicarlo, destruyeron el altar profanado, construyeron uno nuevo y no sabían qué hacer con las piedras del primer altar. Entonces, hasta saber qué hacer, se almacenaron en este edificio, en este lugar. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el Tratado Tamid, capítulo 3, párrafo 3. Bien, pero esto ya un poquito más adelante, sino para que tengamos una idea de todo lo que había dentro de esta cámara. Bien, aquí era en donde los sacerdotes dormían, en donde iniciaba el proceso o el protocolo de la ofrenda Tamid. Bien, vamos al capítulo 1, párrafo 2. El que quería retirar la ceniza del altar madrugaba y tomaba el baño de purificación antes de que llegara el encargado. ¿A qué hora llegaba el encargado? No siempre a la misma hora. A veces con el canto del gallo, o un poco antes o un poco después. El encargado llegaba y golpeaba con los nudillos en la puerta de la estancia donde estaban, ya que ellos le abrían. Le decía: venga el que ha hecho el baño de purificación y eche las suertes. Echaban las suertes y tocaba a quien tocaba. Bien, aquí hay algo bien interesante, familia. Porque acá nos está mencionando, ahora sí, ya conocemos el lugar en donde estaban los sacerdotes, en donde ya comenzaba la ofrenda, o sea, ya donde comenzaba el día a día. Y empezaba con esta ofrenda Tamid, de la preparación para presentar esta ofrenda. Y aquí vemos, familia, que dice que
Esto comenzaba muy en la madrugada, esto comenzaba antes de que saliera el sol. Se levantaban los sacerdotes, dice que hacían un baño de purificación antes que llegara el encargado. ¿Quién es este encargado? Es el que estaba a cargo de hacer las auditorías, podríamos decir, y de controlar de que los sacerdotes cumplieran con todos los protocolos y también en darles a cada uno una función determinada. Bien, pero vamos a ver en la app del templo porque nos dice que hacían un baño de purificación. Y justamente en este edificio, en la parte inferior, o sea, en el subsuelo, hay un lugar que hay una cisterna en donde ellos hacían los baños de purificación y era usado, disculpen, que eran usados para este fin. Y no solo para esto, después vamos a ver que había otros fines que se usaba, pero justamente nos menciona la Mishnah que ellos hacían un baño de purificación. Vamos a entrar a este sistema de túneles que está en el subsuelo. Esto lo vamos a ver en el tratado también Midot, capítulo 1, del párrafo 6 al 9, nos menciona sobre la existencia de este sistema de túneles y de este lugar donde ellos hacían un baño de purificación antes de iniciar el servicio diario, familia. Vemos aquí en esta cámara que está aquí abajo, vamos a ver que aquí hay un mikve, una piscina de purificación, familia. Ellos aquí iniciaban, se purificaban. También en este lugar existía lo que se llamaba el trono de dignidad, que es un baño, básicamente familia, que tenía una puerta. Si estaba cerrada, significaba que estaba siendo usado y si estaba abierta, el baño estaba libre, familia. Entonces ellos, lo primero que hacían en la mañana, se despertaban, hacían este baño de purificación y después subían y esperaban a que el encargado viniera para echar las suertes, para ver quién retiraba lo que eran no los, sino las cenizas del altar. Y ese era un privilegio, familia. Era algo que todo sacerdote anhelaba hacer en su vida, junto con lo que era la presentación del incienso, familia. ¿Por qué? Porque el retirar las cenizas era algo muy honorable, familia, y era algo muy preciado en el templo. Entonces, ahí vimos donde ellos hacían su baño de purificación. Todos estaban ansiosos porque todos querían al menos una vez poder retirar las cenizas del altar. Entonces esperaban a que llegara el, el encargado, y cuando llegaba el encargado, ¿qué nos dice la Mishnah? El encargado dice que golpeaba la puerta con sus nudillos y cuando él entraba les decía, vengan el que ha hecho el baño de purificación y eche la suerte. O sea, todos seguro han hecho el baño de purificación y echaban la suerte para escoger quién era el que iba a hacer o quién iba a retirar las cenizas del altar. Esa era la primera función que se asignaba en el día, familia. Bien, y obviamente, como echaban suertes, le tocaba a quien le tocaba. Es bastante interesante. Entonces, ahí estamos viendo, familia, cómo iniciaba el día de los sacerdotes. Iniciaba antes. Pero aquí es bien interesante porque nos enseña, nos muestra de que el encargado no llegaba siempre a la misma hora. Podía llegar antes o durante el gallo cante o un poco después. Y aquí quiero hacer una aclaración, familia. Aquí cuando está hablando del canto del gallo, no está hablando del canto del animal, del gallo que estamos acostumbrados, que nos despierta todas las mañanas, sino que había un encargado o había un funcionario en el templo que tenía una función similar al gallo, que era dar anuncio a viva voz de que el servicio del templo había iniciado, que ya estaba despuntando el alba. O sea, esa era la función de uno de los sacerdotes. Entonces, cuando dice el canto del gallo, y esto lo mismo lo vamos a ver en las escrituras, principalmente en el primer siglo, cuando se habla de que Pedro lo negó y que era 3 veces antes que cante el gallo, bueno, está hablando del cántico de este
funcionario del templo. No está hablando de un animal. ¿Por qué? Porque en lo que es Jerusalén y principalmente en el templo, no existían las aves de corral. No podían estar. Recuerden que esto es un nivel de santidad alto y que no puede haber estos tipos de animales. No se permitía, familia. Entonces, cuando veamos en las escrituras que está hablando del gallo, o aquí en la Mishnah que está hablando del gallo, no está hablando del animal, sino que está hablando de una función de una persona que el nombre en hebreo se entiende o se tradujo como gallo en las escrituras al español. Entonces aquí es bien interesante porque ahora entendemos por qué la preparación empezaba antes de los sacerdotes. Porque empezaba mucho antes. Esto puede haber empezado entre las 3 y 5 de la mañana a prepararse y a esperar a que el encargado llegara. El encargado era la persona que se encargaba de verificar y también de estar vigilando a la guardia del templo, e incluía a los sacerdotes que hacían las ofrendas o hacían el servicio dentro de el azará, los atrios interiores del templo. Bien, entonces ya nos ubicamos dónde es que estaban los sacerdotes, dónde hacían la purificación los sacerdotes. Ahora sabemos que en ese lugar se asignaba la primera función del día, que ¿cuál era? Quitar las cenizas del altar. En el párrafo 3 nos menciona lo siguiente, que cogía las llaves, o sea, el encargado cogía las llaves, ya sabemos dónde estaban las llaves, abría la portezuela y entraba en el atrio del templo, por la cámara de fuego. Los sacerdotes entraban tras él llevando en las manos 2 antorchas encendidas y se dividían en 2 grupos. Uno se dirigía por la columnata hacia el este y el otro también por la columnata hacia el oeste. ¿Qué quiere decir esto, familia? Columnata es un término que representa agrupación o significa agrupación de columnas. O sea que ya nos está determinando un lugar por el cual los sacerdotes iban a caminar. Entonces dice que se dividían en 2. Mientras iban andando, iban inspeccionando hasta que llegaban hasta el lugar donde se hacían las tortas. Bien, este es un dato bastante interesante, familia, que lo vamos a tener en cuenta. Hay un lugar específico en donde se hacían las tortas. Ahora nos podemos hacer 2 preguntas. ¿Dónde está ese lugar? ¿Y de qué tortas me está hablando la Mishnah? Vamos a continuar y vamos a responder esas 2 preguntas. Cuando unos y otros se encontraban, o sea, ya cuando terminaban el recorrido, se encontraban y se decían, en orden, todo en orden. Entonces, ya ahí procedían con iniciar el protocolo para la ofrenda tamid, en donde dejaban, dejando luego a los que hacían las tortas que hicieran las tortas. O sea, hay un lugar, hay sacerdotes que hacen esa función específicamente. Ahora tenemos que descubrir dónde es y por qué lo hacen. Entonces vamos a volver a la app del templo. Ahora ya sabemos que aquí era en donde se hizo el sorteo, ya se escogió el sacerdote que va a hacer lo que es el retirado de las cenizas del altar. Entonces ahora todos juntos salen por esta puerta que está aquí. Recuerden que llevan 2 antorchas en la mano, o sea que todo esto es en la noche, en la oscuridad de la noche. Aquí llegan a esta cámara que tiene un nivel de santidad un poco más, es más santa de donde nosotros veníamos. Y en este lugar se encuentran distintas cámaras. Tenemos la cámara en donde se almacenaba el aceite y la harina para los panes de la preposición. Y también el lugar donde se preparaban estos panes de la preposición, los panes de la presencia, ¿bien? Y además en este lugar se encontraba estos corrales que era la cámara de los corderos o la cámara del cordero. Esta cámara era en donde se guardaban o se mantenían los corderos para la ofrenda diaria, ¿bien? Donde se inspeccionaban, en donde se los cuidaba. Es más, dice la Mishnah que se les daba de tomar hasta en cuencos de oro. ¡Wow! Es increíble, familia, el cuidado que tenían con esos animales. Pero bueno, esto era todo acá y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 3 del Tratado Tamid. Justamente, miren, hay un capítulo que habla sobre estas cámaras, ¿bien? Entonces, nos mencionaba la Mishnah que salían al atrio del templo, o sea, ellos salían al atrio interior
Y aquí eran donde se dividían en dos grupos. Como vemos, dentro del atrio interior, esto es lo que se llama el azará, serían los patios interiores del templo. Ahí donde estamos viendo justamente enfrente nuestro está la pared justo detrás del lugar santísimo. O sea, lo que vemos ahí en gris, esa pared gris, es el edificio principal del templo. Y vemos que hay distintas columnatas. Hay una columnata, si nosotros estamos mirando hacia el frente, estamos mirando hacia el sur y nos encontramos en el oeste, ¿bien? Y dice que en la Mishnah se dividían en dos grupos. Un grupo que iba hacia el este, o sea, hacia nuestra izquierda, iba hasta el fondo, hasta la pared que vemos al fondo. Ahí llegaban a una cámara muy particular, que está justamente en esa pared. Y después otro grupo, dice la Mishnah, que salía de aquí del oeste, iba por el oeste, cruzando las columnatas, o sea, el conjunto de columnas, y llegaban hasta el sector sur-oeste. Al llegar aquí, viraban o doblaban hacia el este, y recuerden que mientras iban caminando, iban haciendo una inspección de todo el Azara. Ellos iban caminando por todo este lugar, inspeccionando puerta por puerta, lámpara por lámpara, e iban verificando que todo estuviera perfecto. Y llegaban a esta pared que se encuentra justamente en el este. Y sobre esta pared se encuentra la puerta Nicanor, que es la puerta grande, que está en el medio. Bien, vamos a salir. Que es la puerta que está aquí en el medio, familia. Es esta puerta que vemos aquí, es la puerta Nicanor. Bien. Y nos menciona el tratado Midot, capítulo 1, párrafo 4, nos menciona que en esta puerta existían dos cámaras. Una cámara la vamos a tener aquí, que es la cámara de Pinjas, del sastre, el que se encargaba de las vestiduras sacerdotales, y otra cámara, que justamente es esta que está aquí, enfrente, aquí, justamente aquí, esta que está acá enfrente nuestro, que está también sobre o dentro de la pared de la puerta Nicanor. Esto es increíble, familia. Y aquí llegaban todos los sacerdotes. Aquí se unían los dos grupos y era en donde se preguntaban si está todo en orden. Y acá decían, en orden, todo en orden. Si estaba todo en orden, entonces en este lugar se quedaban los sacerdotes que estaban encargados o el encargado de hacer las tortas que menciona la Mishnah. Y esta es la segunda cámara que se encuentra en la puerta Nicanor, que es la cámara de los Javitim. Eso lo podemos ver, como les mencionaba, en el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 4. Y aquí es bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque ya hemos respondido una de las preguntas que nos hicimos cuando leímos el punto en el que nos decía que, justamente nos decía de las tortas y este lugar en específico. Entonces, ya sabemos dónde estaba este lugar, ya sabemos cómo llegaban los sacerdotes hasta este lugar y sabemos ahora que había un encargado para hacer estos panes especiales. Ahora, la pregunta es, ¿qué son estas tortas? ¿Quién presenta esta torta? ¿Por qué acompañan esta torta a la ofrenda tamid? Porque si vemos, cuando vimos en los distintos capítulos, hay un capítulo que habla sobre quién lleva estas tortas sacrificiales. Ahora entonces, quiero que profundicemos un poquito más sobre este tema de las tortas. La Mishnah, en el tratado Menajot, capítulo 4, párrafo 5, nos habla justamente de estas tortas y les da el nombre de las tortas del sumo sacerdote. Nos menciona lo siguiente, no se ofrecían en dos mitades, sino que se traían, vamos a leer bien. Menajot, capítulo 4, párrafo 1 al 5. Las tortas del sumo sacerdote no se ofrecían en dos mitades, sino que se traía una décima entera, se dividía en dos partes iguales y se ofrecía una mitad por la mañana y otro al atardecer. O sea, esto nos demuestra, nos está afirmando la Mishnah, que estas tortas del sumo sacerdote se presentaban la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, al igual que el cordero de la ofrenda tamid. Si un sacerdote ofrecía una mitad por la mañana y fallecía, se nombraba a otro sacerdote en su lugar.
pero no podía traer la mitad de la décima de su propia casa ni tampoco del primero fallecido. O sea, esto es algo que nos enseña la Mishnah, o el vocabulario nos dice que es algo que el sumo sacerdote tenía que comprar de su propio bolsillo. No lo podía traer de su propia casa, sino que tenía que ir y comprar esta ofrenda. Sino que ha de traer una décima entera. La divide, ofrece una mitad y la otra se deja perder. Resulta pues que dos mitades son ofrecidas y otras dos se dejan perder. Si no se nombraba otro sacerdote a costa de quien se ofrecía. Y aquí vamos a ver que obviamente nos está dando un poquito más de contexto legal, podríamos decirlo, de cómo era este proceso de la ofrenda del sumo sacerdote. Esta ofrenda del sumo sacerdote nos menciona que era una ofrenda que tenía que traer el sumo sacerdote, que la tenía que pagar él, que él tenía que traer la décima parte de harina, de una efa de harina, traerla por completo en la mañana, podríamos decir, y después, cuando se preparaban los panes, se dividía en dos partes iguales. Y obviamente aquí está hablando sobre un problema que puede llegar a suceder, es que si el sumo sacerdote fallece y no se presentó esta ofrenda también completa, ¿cómo es el proceso de cómo hacer, cómo poder cumplir con esta ofrenda? Bien. Y sucede un inconveniente. Si no se nombra un sacerdote, y esto nos enseña que quien nombra a los sacerdotes es el Sanedrín, entonces ahora hay dos opiniones. Hay una opinión que es del Rabí Simeón. Obviamente, familia, en la Mishnah, en la traducción al español, los mencionan como Rabí o rabinos Simeón, y aquí aparece otro rabino que es Yehudá. Y aquí quiero hacer una aclaración, familia. Porque muchas veces nosotros pensamos que la Mishnah es algo rabínico. No, familia, no es rabínico. Porque diga rabino no quiere decir que eran rabinos en sí. Perdón. Lo que pasa es que se traduzco el término de sabios o en este caso eran sacerdotes, familia. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Mishnah está asociada 100% al templo, familia. Y aquí fueron los sacerdotes quienes escriben la Mishnah, son los sacerdotes, testigos oculares del paso a paso de lo que se hacía en el templo. Y por eso, quienes están hablando o quienes están dando su opinión son sacerdotes y quienes registran cada uno de los hechos. Por eso la Mishnah es un documento primario académicamente, familia. ¿Por qué? Porque quien las escribe son testigos oculares, testigos que están viendo con sus propios ojos el paso a paso y están dejando el documento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las ofrendas en las escrituras, no se nos da mucho detalle de cómo era el proceso o el protocolo que se debía de seguir en el santuario, sino que aquí ahora, a través de la documentación que hacen los sacerdotes, podemos aprender de cómo eran estos pormenores de cómo se hacían las ofrendas dentro del templo. Entonces aquí vamos a ver que hay dos opiniones de dos sacerdotes, en donde tenemos la opinión del sacerdote Simeón, que afirma a expensas de la comunidad, corría si el sacerdote fallecía y no había un nombramiento. Y el rabí Yehudá dice, o el sacerdote Yehudá dice, a expensa de los herederos, y era ofrecida entera. O sea, aquí hay como dos opiniones sobre un problema. Y eso es algo que se dedicaba el Sanedrín, familia. Y obviamente parte del Sanedrín eran los sacerdotes. Y algo bien interesante que quería compartirles, familia, con respecto a la Mishnah. ¿Cómo sabemos que eran sacerdotes? Porque un sacerdote que es el autor, o podríamos decir que tiene gran parte de la autoría del tratado Midot, que habla de las medidas del templo, era el rabí Eliezer ben Jacob o el sacerdote Eliezer ben Jacob. Este sacerdote era contemporáneo en la época de Yeshua en el primer siglo y es uno de los que documenta las medidas y cómo era el templo y parte del servicio del templo. Entonces, es algo que no podemos descartar, familia, a la hora de estudiar las escrituras y principalmente cuando vemos que se habla en las escrituras del proceso o el protocolo de las ofrendas. En las escrituras no se nos da mucho detalle. Ahora todos esos detalles los vamos a encontrar aquí en la Mishnah, familia. Entonces, aquí veíamos que la Mishnah ahora nos da un nombre de esa ofrenda que se llama la ofrenda de las tortas del sumo sacerdote.
Ahora vamos a marcar un precedente bíblico, familia, de dónde vienen de dónde viene esta ofrenda del sumo sacerdote, estas tortas del sumo sacerdote. Y esto viene de Levítico capítulo 6 del versículo 19 al 23. Y esto es un fragmento de la porción Tzva, que significa ordena. Bien, miren lo que dice. Del versículo capítulo 6 de Levítico del versículo 19 al versículo 23. Habló también Adonai a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, de los sacerdotes, que ofrecerá Adonai el día que fueran ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. ¿Y qué nos decía el tratado Menojot? Que el sumo sacerdote tenía que presentar una 10ª de harina y que se presentaban la mitad por la mañana y por la tarde. O sea que el Tratado Menojot, capítulo 4, 5, nos está dando la explicación de lo que es Levítico capítulo 6 del versículo 19 al 23. Nos menciona también que esto se haría en sartén, se prepara con aceite, frita, la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofreceréis en olor grato a Adonai. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Y aquí un poquito de dónde, ahora sabemos de dónde viene estas conjeturas o estos puntos de vista que vemos entre los dos sacerdotes. Entonces, ¿por qué? Porque dice, si esto nos está dando a entender de que si se nombra otro sacerdote que no sea el que está oficiando, porque fallece, por ejemplo, tiene que presentar igual la ofrenda completa. Ese estatuto dice perpetuo de Adonai, o sea que es un estatuto para siempre. Toda ella será quemada. Y esto es una particularidad de estas tortas, que se queman por completo. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Entonces vemos ahora que estas tortas ya sabemos en dónde se preparaban, cuál es el nombre, quién las presentaba. Ahora estamos viendo también en Levítico nos está diciendo que estas ofrendas se tenían que quemar, esta ofrenda de pan que correspondía al sumo sacerdote, se quemaba por completo. Entonces, miren familia cómo ahora, para poder entender las escrituras, tenemos que estudiar el templo y la Mishnah, el funcionamiento, para poder entender qué es lo que está hablando, porque en la Biblia solamente nos dice una ofrenda que presenta a Aarón y sus hijos. No se nos da mucha información más la que leíamos. Ahora ya tenemos la ubicación en donde se hacía, quiénes la hacían y por qué la hacían. Y aquí hay algo bien interesante, familia, porque en estos versículos, de acuerdo al Targuyat Mitzvot, que es un recurso que usamos, que están los 613 mandamientos detallados, y ahí nos menciona que en esta porción, justamente en estos versículos del 19 al 23, existen dos mandamientos con respecto a lo que son las tortas del sumo sacerdote. Y aquí un poquito quiero compartirles un poco cómo es mi proceso de estudio. ¿Por qué? Porque miren cómo he ido haciendo conexiones y resolviendo algunas preguntas que me van surgiendo mientras voy recorriendo el templo y voy estudiando los tratados, en este caso el tratado Tamid. Y aquí me llamó mucho la atención porque cuando vemos y vemos que dentro de esta porción, que es la porción Tzva, ordena, hay dos mandamientos muy particulares que están asociados a esta ofrenda de las tortas del sumo sacerdote. Que al leerlos, familia, me llamó mucho la atención y además me ayudó a entender un aspecto distinto de las ofrendas y que tiene que ver mucho en cuanto a mis intenciones, a mi motivación. Y esto me ayudó también a determinar y poder ver que realmente la perspectiva de lo que tenemos nosotros como ofrenda es totalmente distinto al contexto bíblico. Vamos a leer el mandamiento. Justamente en Levítico capítulo 6, versículo 19, se encuentra el primer mandamiento con respecto a esta ofrenda del sumo sacerdote. Como vemos, es el mandamiento 136, es un mandamiento performativo que se debe hacer
que aplica ¿a quién? Al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, y aplica solamente en el templo. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Primero, el mandamiento es, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ofrecerán a Hashem. Esa es la ofrenda, ese es el mandamiento. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Era un mitzvah, era un mandamiento diario para que el Kohen Gadol pueda ofrecer una ofrenda de comida. Bien, a esto se le llamaba ofrenda de tortas. O sea, la esencia era una mitzvah diaria, era un mandamiento diario que el Kohen Gadol debía ofrecer una ofrenda de comida. A esto se le llamó ofrenda de tortas. Interesante, familia. Es una ofrenda de comida, pero vemos que se quema por completo. Vamos a ver las leyes que corresponden a este mandamiento. Se horneaba en una sartén poco profunda, como nos menciona el tratado, como nos menciona el Levíticos capítulo 6, del versículo 19 al 23. Se horneaba en una sartén poco profunda. De ella horneaban 12 panes. Oh, esto es interesante, familia. La mitad de los cuales se ofrecía por la mañana y la otra mitad por la tarde. Interesante, porque son 12 panes y de los cuales 6 se presentan en la mañana y 6 se presentan en las tardes. Antes de ofrecerlos, los panes se partían en trozos pequeños. ¿Por qué? Porque cuando leíamos el contexto de Levítico 6, del 19 al 23, nos menciona que esta ofrenda es de comida, pero no se debía comer. Entonces, aquí vemos que esto antes de presentarse como un holocausto, se tenía que romper en trozos pequeños. Un Cohen ordinario tenía que traer esta ofrenda solo una vez, el primer día que realizaba su servicio en el Beit Hamidash. Esta ofrenda se llamaba Minhas Hinuch. Se diferenciaba de la del Cohen Gadol en que el Cohen ordinario la ofrecía todo en una vez y la mitad en la mañana y la mitad en la tarde era para el Cohen Gadol. O sea, miren, esto es bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque aquí vemos, y miren, yo los animo, familia, a que estudien el sistema de ofrendas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer también el corazón de nuestro Rey. Miren, estos detalles nos muestran que realmente en el reino del Eterno hay una equidad, familia. Porque vemos que en cuanto a la hora de presentar una ofrenda, ya sea que sea el Cohen Gadol o sea un sacerdote, como dice ordinario, vamos a decir un sacerdote regular, es la misma cantidad de harina, la 10ª parte de una efa de harina. Ambos se debían preparar 12 panes. Hay una gran diferencia, familia. Ahí sí hay una diferencia, que es que el Cohen regular presentaba sus 12 panes de una sola vez, mientras que los del Cohen Gadol se dividían en dos, por la mañana y por la tarde. ¿Y esto es por qué? Porque obviamente ambos son sacerdotes ante los ojos del Eterno a la hora de presentar el producto, digamos, de la harina, eran considerados iguales. Ninguno se podía jactar del otro. El sumo sacerdote no se podía jactar que él presentaba más que el sacerdote regular, no. Y eso nos muestra, y esto es algo que va a ser una constante en el sistema de ofrenda, familia. El propósito del Eterno es enseñarnos a no hacer acepción de persona, a no en no darle de comer a nuestro ego, familia, sino que haya un equilibrio y que delante del Eterno somos todos iguales. Pero esta diferencia que hay en cómo se presenta la ofrenda de un Cohen regular con el Cohen Gadol es porque el Cohen Gadol tiene una autoridad más alta, tiene una responsabilidad también más alta, entonces se debe marcar una pequeña diferencia, en donde el Cohen regular presenta una vez cuando empieza a servir en el templo, una vez presenta esa ofrenda y se presentan los 12 panes juntos, mientras que el Cohen Gadol los presenta diariamente y lo hace mitad por la mañana y mitad por la tarde. Wow, familia, miren cuánto tenemos que aprender. Y muchas veces desestimamos estudiar las ofrendas y miren cómo vamos de a poquito viendo que las ofrendas también nos van a enseñar a conocer el corazón del Rey y qué es lo que el Rey espera de nosotros, familia. La perspectiva del mandamiento. Es apropiado que el Cohen Gadol, que es un mensajero
entre la nación hebrea o entre Israel y su Padre Celestial. Tenga su propia ofrenda diaria, al igual que la congregación tiene un holocausto diario. Y este es el punto, al ver el mandamiento, esto nos menciona, al mencionarnos esto, nos marca la unión o que justamente con la ofrenda tamid se presentaban estos panes que representaban al sumo sacerdote. Y aquí hay algo bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos un poquito el protocolo de cómo eran estas ofrendas o de dónde provenían, vamos a ver que, por ejemplo, el cordero del holocausto diario era algo que era provisto por la tesorería del templo de la recaudación del medio ciclo de plata. Recuerden que hay un mandamiento de que cada año se recolectaba el medio ciclo cuando se hacía el censo de los hombres de mayores de 20 años para arriba. Ahora sabemos que uno de los propósitos que se le daba a ese dinero que se recolectaba era comprar esta ofrenda que representaba al pueblo, que era una ofrenda comunal. Y si el pueblo tenía una ofrenda comunal, ¿cómo no va a tener el sumo sacerdote, que es el mensajero, el intermediario entre el pueblo y el Padre Celestial? Entonces, aquí hay una gran diferencia, familia. ¿Por qué? Porque como vemos, el cordero del holocausto diario, de la ofrenda tamid, era provisto y pagado por el arca del templo, pero la ofrenda del Cohen Gadol salía del bolsillo del sumo sacerdote. No era cubierta por la tesorería. Esto es algo bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque todo esto también nos está mostrando la equidad, la justicia y la bondad del Eterno, y también está marcando los niveles de responsabilidad. El Cohen Gadol tiene una responsabilidad mucho más alta, tiene un privilegio, tiene un don, que es considerado como el mensajero del pueblo ante el Padre Celestial, y eso conlleva una responsabilidad muy grande, familia. En cambio, el pueblo no tiene tanta responsabilidad como el Cohen Gadol, pero tienen una pequeña diferencia y por eso se dan estas diferencias. Pero vemos que ambas ofrendas iban juntas, familia. El cordero, ahora hemos aprendido y estamos aprendiendo que el cordero tamid, el cordero de la mañana y de la tarde, iba acompañado con los panes o las tortas del sumo sacerdote. Y este es el primer mandamiento. Hay un segundo mandamiento y este es bien particular, familia. Porque este mandamiento, que es el 137, que es un mandamiento prohibitivo, es algo que no debemos hacer, obviamente aplica al Cohen Gadol, a los sacerdotes y aplica al templo, básicamente, que es el versículo 23 de Levítico 6, que dice: y toda ofrenda de comida de un Cohen será completamente quemada, no será comida. Y ahora es por qué. Y esto, familia, nos va a enseñar también un propósito o una perspectiva distinta de lo que es realmente una ofrenda. La esencia del mandamiento: está prohibido comer de una ofrenda de comida de un Cohen que haya traído un Cohen, incluidos los Kohanim. O sea, nadie puede comer de esta ofrenda de comida. Esta ofrenda de comida era quemada al 100%. Ya sea que le haya ofrecido un Kohanim, que es un sacerdote regular, o el Cohen Gadol. La perspectiva del mandamiento. Y aquí es donde vamos a ver que las ofrendas tienen que realmente cambiar nuestra perspectiva sobre este término, familia. La perspectiva del mandamiento dice: dado que el propósito de una ofrenda es despertar el corazón de quien la trae, si el Cohen se le permitiría comer de su ofrenda, su corazón no se excitaría adecuadamente por ello, porque podría parecerle que horneaba pan para su propio uso personal. Por lo tanto, se le ordenó que lo quemara completamente y nadie debería participar. Wow, familia. Miren, quiero que volvamos a leer este pedacito de acá. Y esto, miren, familia, es algo que sí aplica para el Cohen Gadol, pero también aplica para nosotros. Y vamos a volverlo a leer, familia, porque me pareció muy interesante y algo que realmente podemos aplicar ese
esa perspectiva, ese principio de esta ofrenda del sumo sacerdote también está implícita en las demás ofrendas, familia. Porque recordemos que las ofrendas en sí no tienen, en el contexto bíblico, tienen la función de acercarnos al Eterno. No es como lo hemos conocido de este lado del mundo, en que ofrenda es te doy para recibir. Doy para recibir algo a cambio. Doy porque necesito. O doy para tratar de doblegar la mano del Eterno. No, familia. Ese es un concepto más asociado al antiguo Medio Oriente que a la perspectiva o el contexto bíblico. Cuando se habla de ofrendas y sacrificios, está hablando de corbán. Y esta palabra es tan profunda y tan amplia que podríamos definirla mejor como acercamiento. Cómo acercarnos al Eterno. Entonces, una ofrenda dentro del contexto bíblico tiene el propósito de acercarnos al Eterno. Pero no solo eso, familia. Miren lo que dice la perspectiva del mandamiento de las tortas del sumo sacerdote. El propósito de una ofrenda, y acá está hablando en general, es despertar el corazón de quien la trae. Y ese es el propósito, familia, de una ofrenda. Y esto es algo que nos tiene que hacer meditar, familia, en cómo yo me estoy acercando al Eterno. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿O cuál es mi motivación, podríamos decir correctamente? ¿Cuál es mi motivación a la hora de acercarme al Eterno? ¿Es acercarme por compromiso o es realmente algo que va a despertar mi corazón? Y esto es algo que tenemos que tener en mente, familia, porque hoy no hay templo. Y las escrituras dicen que nuestra ofrenda de labios, o sea, hoy nuestra ofrenda son las oraciones, por ejemplo. Una forma de demostrar esas ofrendas es con nuestras oraciones. Y realmente cuando nos presentamos delante del Eterno, ¿estamos despertando nuestro corazón con la motivación correcta? Cuando dice, si no fuera así, si el Cohen supiera que esto lo va a comer él, su motivación en su corazón no es la misma. Porque va a decir, oh, ok, esto es para que me lo coma yo. Pero en sí, en el Cohen Gadol está, esta ofrenda es para el Eterno, para quien me dio este privilegio, para quien me dio esta responsabilidad, para quien me dio este honor de poder interceder ante el pueblo y el Eterno. Miren las motivaciones. Y esto es interesante porque es algo que nos tiene que también a nosotros llamar mucho la atención y meditar en eso, familia. Hacer una auditoría de nuestra forma de acercarnos al Eterno. Y si realmente cuando yo me presento como una ofrenda a mis oraciones, lo estoy haciendo despertando el corazón de la forma correcta, de la forma adecuada, como dice acá. Algo en que meditar, familia. Y miren, y es increíble que ahora las ofrendas no solo lo podemos definir como acercarnos al Eterno, sino que también definirlo como algo que tiene que despertar nuestro corazón. Y que el Eterno está más pendiente de nuestro corazón que de lo que realmente traemos en nuestras manos. Algo en que tenemos que meditar, familia, y wow, y esto es increíble, ver cómo ahora al estudiar el templo, al estudiar la Mishnah, al estudiar las escrituras y al estudiar el mandamiento, familia, ahora tenemos una perspectiva distinta y ahora realmente podemos decir, wow, y quizás estamos siendo puestos, como me gusta decir a mí siempre, frente a un espejo, familia, en donde el mandamiento, el templo y el funcionamiento del templo y las escrituras me están reflejando a mí mismo y me están mostrando qué es lo que debo de cambiar. Entonces, familia, yo los invito a que sigamos estudiando y miren, familia, cómo una cosa se une con la otra. Y miren lo interesante, familia, de que ahora al estudiar el Tratado Midot, al saber ahora de esta cámara, de los panes, de para quién los preparaba, por qué los preparaba y cómo se ofrecían, miren ahora cómo ahora podemos llegar a un concepto más profundo de lo que realmente representa una ofrenda, que es básicamente despertar también nuestro corazón y que lo hagamos con la motivación correcta. Algo en que meditar, familia.
Vamos a continuar con nuestro recorrido por el templo. Vamos a ir al capítulo 1, párrafo 4. En el párrafo 4, en la parte B, A nos dice lo siguiente. A quien le tocaba limpiar las cenizas del altar, se iba a retirarlas, mientras que los otros le decían, ten cuidado, no sea que vayas a tocar el utensilio antes que purifiques tus manos y tus pies en el pilón. Fíjate, el brasero se encuentra en el ángulo entre la rampa y el altar, en la parte occidental de la rampa. Ninguno entraba con él ni él llevaba lámpara en su mano, sino que caminaba a la luz del fuego del altar. No le veían ni oían su voz, pero una vez que percibían el ruido de la máquina de madera que había hecho Ben Catín para el pilón, decían, ha llegado la hora. Bien, ahora sí, vamos a volver a la app del templo. Estábamos en dónde? En la cámara de Javitín y ya vemos que en esta cámara todo lo que sucedía. Y cuánto nos enseñó poder profundizar un poquito sobre lo que se hacía en este lugar, la función de este lugar. Y miren familia, lo increíble es que esta cámara está dentro de la pared de la puerta Nicanor. Es increíble familia que dentro de una pared hay un edificio familia. Hay una cámara que tiene una función y un propósito. ¡Wow! ¿Cuánto más nos queda por aprender familia del templo? ¿Cuántos lugares más nos queda por seguir recorriendo? Vamos a salir de la cámara y nos mencionaba, habíamos quedado que llegaban hasta aquí, aquí dejaban al encargado de hacer los panes o los encargados que hacían los panes todos los días para acompañar la ofrenda tamid y el resto se dirigía hacia este lugar familia. Nos menciona que iban a un lugar en donde se encontraba el pilón, de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, que en sí es el lavacro de bronce, el kior, que está en la casa de Aptinas, en este edificio, en esta cámara, que mide 50 codos por 50 codos. En este lugar vamos a tener enfrente nuestro, vamos a tener digamos, el vestíbulo donde estaban las vestiduras sacerdotales almacenadas, las del Kohen Gadol. Y al lado tenemos el kior, el lavacro de las manos y los pies. Ahora ya sabemos que cuando iniciamos el día se escogió quién iba a limpiar las cenizas del altar. Entonces cuando llegaban acá, antes de que iniciaran el proceso, tenían que purificar sus manos y los pies. Y miren el trabajo de equipos que se hacía. Los sacerdotes que esperaban turno para hacer otras funciones, les decían al sacerdote que iba a limpiar las cenizas que tuviera cuidado. Le dice, ten cuidado, no sea que vayas a tocar un utensilio antes de purificar tus manos y tus pies en el pilón. Le advertían de que lo hicieran, que tuviera cuidado, le ayudaban a estar atento a esto, porque esto era algo esencial familia, porque quien no lo hacía ponía en riesgo su vida. Esto, no cumplir con este protocolo, era causa de muerte familia. Entonces, miren cómo se cuidaban entre ellos. Y que no había entre ellos rivalidad, sino que los mismos compañeros sacerdotes estaban pendientes del que él tenía el honor más alto de retirar esas cenizas, le decían, ten cuidado, no te olvides de purificar tus manos y tus pies. Y a pesar de eso, les recordaban en dónde estaban los utensilios ubicados para que pudiera sacar de la forma adecuada las cenizas del altar. Y todo esto lo hacía el sacerdote, y esto nos indica en el horario de la mañana que lo hacía, que era de noche casi prácticamente. Era antes del amanecer, en donde solamente en el atrio lo único que brillaba era el fuego del altar que estaba prendido todo el tiempo, que se debía mantener encendido todo el tiempo. Y cuando él salía, nadie lo escuchaba, nadie lo oía, había una señal muy perfecta que era la máquina, el sonido de la máquina de madera que había hecho Ben Katim. ¿Para qué? Para sacar el agua de la cisterna que está justamente debajo de este edificio para llenar el lavacro o el kior.
que esa estaba, que es justamente esta máquina que vemos aquí en esta imagen, que estaba en la parte superior, o sea, en la planta alta de este edificio. Era como una bomba hecha en madera que absorbía el agua, tomaba el agua de la cisterna y llenaba lo que era el kior, el lavacro de las manos y los pies. Entonces, cuando ellos escuchaban este sonido, automáticamente ellos ya sabían que ha llegado la hora de iniciar la faena diaria. Wow, familia, esto es increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Llegaban aquí, le recordaban al sacerdote que iniciaba el servicio de limpiar el altar. Entonces ese sacerdote venía hasta este lugar, lavaba sus manos y sus pies y salía por esta puerta y se dirigía hacia el altar. Venía por aquí, subía estas escaleras y dice que tomaba, vamos a revisar qué dice la Mishnah. Dice que cuando él salía y le recordaban de que se lavara las manos, se lavara los pies, que hiciera la purificación de manos y pies, y que le ubicaban el brasero en donde se ubicaba. El brasero se encuentra en el ángulo entre la rampa y el altar, en la parte occidental de la rampa. O sea, que ahora si nosotros vemos el altar, le mencionaron que está sobre la parte occidental. O sea que era en este sector, o sea, sobre el sector sector oeste del templo, se encontraban en este lugar por aquí, se encontraban las herramientas que él debía tomar. Una vez que él las tomaba, venía por acá, subía, dice que una vez que las tomaba, él subía a lo más alto del altar y tomaba las cenizas. Y esto lo hacía totalmente en oscuridad y como nos dice acá, lo hacía solamente bajo la luz o en la luz de el fuego del altar que estaba encendido todo el tiempo. Y acá vemos en la parte B dice, entonces santificaba las manos y los pies, que es lo que hicimos recién, cogía la pala de plata y subía al altar, a lo alto del altar, a donde ya estamos. Entonces una vez que él llegaba ahí, quitaba las brasas de una a otra parte, recogiendo las más consumidas del interior y descendía. Cuando llegaba al pavimento, volteaba su rostro hacia el lado norte y caminaba como 10 codos hacia el lado oriental de la rampa. Bien, entonces volvamos a la rampa. Aquí ya vimos que tomaba los utensilios de plata, limpiaba esto que vemos aquí, que es lo que se conoce como el tapuaj, la manzana santa, era porque era el montículo de las cenizas de las ofrendas del día anterior, y mientras más grande, mayor era el honor. ¿Por qué? Porque eso significaba que el día anterior el pueblo había sido agradecido con el Eterno y había traído muchas ofrendas, y se habían presentado muchas ofrendas en el altar. Entonces esto es algo que también nos incentiva a estudiar el sistema de ofrendas, familia, para conocer el motivo y el por qué se presentaba cada una de las ofrendas y saber cuántas ofrendas eran, que en sí eran 5 ofrendas en total. Y obviamente cada una tiene un propósito y una motivación distinta. Entonces es importante estudiar eso, familia. Entonces tomaba las cenizas, las más consumidas, y las retiraba. Algo bien importante, familia. Mientras subía a la rampa tenía que hacerlo por el lado derecho del altar y nunca darle la espalda al templo, al edificio, a la presencia del Eterno. Entonces él retiraba y una vez que tomaba las cenizas, él siempre, recuerden, no se podía dar la espalda al templo por una señal de respeto. Entonces descendía, dice, hasta el pavimento, o sea, hasta la parte ya finalizando la rampa hasta este lugar, y nos menciona que una vez que retiraba las ofrendas, ahí miraba hacia el norte, dice, miraba hacia el norte y caminaba 10 codos hacia el lado oriental de la rampa, amontonando las brasas sobre el suelo
a unos 4 palmos de distancia de la rampa, en donde eran arrojados los buches de las aves y las cenizas del altar interior y del candelabro. Entonces, ahora, ¿qué dice? Bajado de la rampa, ahora miraba hacia el norte, o sea, hacia el frente. O sea, al frente tenemos el norte, a nuestras espaldas tenemos el sur, a nuestra derecha tenemos el este y a nuestra izquierda tenemos el oeste. Bien, entonces nos dice que se dirigía hacia el este de la rampa a una distancia aproximadamente de 10 codos, que vendría a ser aproximadamente como por aquí, en este sector aproximadamente, y aquí es en donde juntaba o dejaba las cenizas que había retirado del altar. Y así es como termina el recorrido del capítulo 1 del Tratado Tamid, en donde miren cuánto hemos aprendido, familia, miren cuántas cosas no teníamos en cuenta a la hora de manipular una ofrenda. Hemos visto desde el momento en que los sacerdotes inician su día, todo el protocolo que tienen que hacer para ser escogidos para poder limpiar, en este caso iniciar la limpieza del altar, que después vamos a ver en el próximo capítulo que nos corresponde en el próximo recorrido, que es el capítulo 2, cómo se continúa limpiando el altar. Hemos llegado hasta aquí y miren cuánto hemos aprendido, familia. No solo eso, sino que también hemos aprendido sobre una ofrenda más. Hemos aprendido que tenemos que redefinir el término ofrenda, familia, y ver que realmente las ofrendas tienen un significado más profundo y que está asociado con nuestro corazón, familia, con la intención de nuestro corazón. Miren cuánto hemos aprendido, familia. Miren ahora cómo podemos hacernos una idea cuando empecemos a leer ahora en las escrituras, cuando habla de esta ofrenda cotidiana. Ahora ya tenemos una idea de cómo era el proceso, el protocolo, los pasos, los pormenores de cómo se hacía, familia. Y vamos a continuar profundizando porque hay mucho para aprender. Y algo importante y algo que a mí me impactó mucho, familia, es que al estudiar el templo, las escrituras y los mandamientos, he podido ver que hay cosas que tenemos que redefinir y que hay cosas que realmente ahora vamos a poder entenderlas y poder también aplicar un principio en nuestras vidas. Ahora vamos a entender que estudiar el mandamiento, las escrituras y el templo nos va a permitir tener una vida en orden, familia. A entender lo que es hacer las cosas con el corazón correcto, con la motivación de corazón correcto, familia. Miren cómo ahora todo esto, el templo, los mandamientos y las escrituras, nos permiten aprender y crecer como podemos decir, en nuestro nivel espiritual, familia. Cómo nos ayuda a crecer también en aprender a tener una verdadera relación con el Eterno, familia. Y por eso, ahora entiendo las palabras de Ezequiel cuando le dice a Israel, cuando el Eterno le dice a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 43, del versículo 10 al 12, como les dije al principio, que si realmente nos arrepentimos, si realmente lo hacemos de corazón, el templo nos va a enseñar a tener una vida en orden. Ahora entiendo por qué la preocupación del Eterno, porque casa de Israel, que eso somos nosotros, tú y yo, aprendamos todas estas cosas. Porque miren, en una sola ofrenda, que era para presentar por los sacerdotes, cómo ahora podemos aprender y ahora entender que realmente el Eterno está más pendiente mirando nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación de mi corazón a la hora de acercarme? ¿Qué es lo que yo llevo en mis manos? Porque miren, el sacerdote presentaba una ofrenda de una décima parte de una efa de harina. Una pequeña parte de harina. Pero estaba la intención. Y por eso ahora entendimos el mandamiento. Y ahora entendiendo el mandamiento vemos cuánto más nos queda por aprender sobre lo que es realmente acercarnos al Eterno. Sí, familia, los invito a que continuemos aprendiendo juntos, familia. Y sigamos conociendo aún más
del funcionamiento y de la casa de nuestro Rey. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Nos vemos en el próximo recorrido en el capítulo 2 del tratado Tamid, de la ofrenda diaria. Y obviamente, familia, quiero volverlos a invitar a que puedan suscribirse a tesorosdeltemplo.com y juntos aprender más de la casa de nuestro Rey. Así que, familia, shalom, nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.